Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. En las últimas semanas hemos atestiguado un fenómeno preocupante en San Luis Potosí, México, que de no detenerse podría sentar un precedente peligroso. Algo se ha presentado ante la opinión pública como una actualización legislativa para regular la inteligencia artificial y la suplantación de identidad. Y esto ha mutado en una herramienta de persecución judicial contra quienes ejercen el derecho a la información. Desde la detención de periodistas en el ejercicio de sus funciones hasta el uso de tipos penales ambiguos para criminalizar su labor, la situación en ese territorio ha encendido las alarmas de organizaciones internacionales. Para entender por qué la tecnología se ha convertido en el nuevo pretexto para la censura, nos acompaña Pedro Cárdenas, que es oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, la organización que ha destapado esta red de arbitrariedades junto al Comité de Protección de Periodistas, de Comunicación e Información de la Mujer, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Pedro, Artículo 19 ha documentado en las últimas horas, días, digamos, la detención de varios periodistas en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el Estado y por qué mencionan un uso abusivo de la normativa de inteligencia artificial? En el caso de San Luis Potosí hemos visto una serie de tensiones de pues varios tipos de personalidades y usos de redes sociales, periodistas, personas comunicadoras, influencers, creadores de contenido en línea, e inclusive una persona funcionaria pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se tiene como información pues un proceso contra 11 personas prácticamente, donde hay precisamente variedad de personalidades, particularmente por lo que están llamando o lo que llama precisamente el Código Penal, pues delitos contra la identidad de las personas, así como pues posible uso o difusión ilícita de imágenes, particularmente con inteligencia artificial. ¿Cuál es la problemática en este caso? Pues hay varias. Por un lado, es una normativa que se creó en noviembre del año pasado, el cual artículo 19 advertimos que precisamente es muy amplia, muy vaga la definición y por lo tanto genera el riesgo de que pueda ser usada arbitrariamente pues, contra cualquiera. Lo segundo es que efectivamente pues, está creándose por la vía penal, lo cual es, como sabemos, el delito, el tipo de derecho de última ratio, es decir, de el más intrusivo en contra de la vida de las personas. Y pues esto es desproporcionado, porque por un video que pudiera ser inteligencia artificial, pudiera ser información errónea, información falsa o equivocada, pero por ese video, por esa fotografía o por este tipo de imágenes, en realidad se está llevando a detener a las personas. De hecho, actualmente se tienen al menos 2 personas detenidas por este delito, como ocurrió a partir de la semana pasada. Y una de las preocupaciones es que efectivamente les han puesto en prisión preventiva oficiosa y lo más grave aún es que supuestamente estas publicaciones se publicaron en octubre, pero la legislación tomó lugar en noviembre, lo cual inclusive ha tenido un efecto retroactivo donde prácticamente dicen, bueno, es que sigue publicado, por ende aplica, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se utiliza la normativa, que es amplia, que es vaga, que no define claramente cuáles son los requisitos para aplicarse como derecho penal y por lo tanto se utiliza simplemente pues para ir a través de, pues ahora sí que cualquiera, pudiera ser no solo periodista, sino cualquier persona que publique en redes sociales. Eso justamente te iba a preguntar, se habla de órdenes de aprehensión contra no solo periodistas, también directores de medios. ¿Cuál es el mensaje que el gobierno de San Luis Potosí está enviando a la sociedad civil con estas detenciones? En este caso, queda muy claro que el gobierno de San Luis Potosí, como muchas otras entidades en México, están dispuestas a utilizar el derecho penal como una herramienta de persecución política, de persecución a voces críticas y de persecución a voces incómodas, porque también hay activistas que entendemos tienen más bien un rol como activista político en estos espacios. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Que en México estamos viendo una alza de los procesos de acoso judicial. De hecho, el año pasado
documentamos 69 casos, ¿no? Es decir, en 2025 documentamos 69 periodistas y medios de comunicación, los cuales tuvieron que estarse defendiendo por la vía civil, penal, administrativa o electoral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en México se han sofisticado los procesos de censura y ahora se ven a través de procesos judiciales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aunque no necesariamente todos son periodistas, es un mensaje de que ciertas publicaciones no son permitidas, de que se puede perseguir y sobre todo se va a utilizar la herramienta más alta, que es el derecho penal. Ustedes hablan de una tendencia preocupante y la pregunta es cómo están utilizando estas leyes de inteligencia artificial para silenciar el disenso. ¿Es una forma de censura indirecta o estamos viendo una criminalización directa de la labor periodística? Pues un poco de las dos, pero sí está siendo bastante directo, hay que decirlo. Hay que resaltar que lo que teníamos en México por muchos años eran estos delitos llamados contra el honor, ¿no? Entonces tenés los delitos contra la difamación, la calumnia y demás, que estaban en el Código Penal. Llega una serie de casos, tanto del sistema interamericano como una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de hecho es el caso Lidia Cacho, que Mm. indica que precisamente estos delitos no deben de estar en el ámbito penal, sino deben estar en el ámbito civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los estados empiezan a cambiar estos delitos del honor al ámbito civil, pero luego generan nuevos que prácticamente es publicación de una imagen que daña el honor. Pero ya, claro, ya no le llaman delito contra el honor, le llaman ciberasedio, como es el caso en Puebla, o le llaman mal uso de inteligencia artificial, como se le llama aquí en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad es un refrito, ¿no? Como decimos en México, básicamente es un remake, como dirían los gringos, de las legislaciones previas, pero simplemente dicen en el ámbito digital, o con inteligencia artificial, o con el ámbito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad es un regreso a delitos que ya existían, que ya fueron derogados o que están en proceso de ser derogados, pero se reacomodan como un delito nuevo y entonces vuelve a iniciar el ciclo. Se puede volver a perseguir a activistas políticos, voces incómodas, periodistas, creadores de contenido y debo decirlo, en realidad a cualquier persona ciudadana que publique. Ante este escenario de detenciones arbitrarias e incomunicación inclusive de periodistas, ¿qué es lo que Artículo 19 está exigiendo a las autoridades locales y federales para frenar esto que es un atropello? Por un lado, definitivamente se tiene que respetar el derecho de las personas detenidas. Tiene que darse el debido proceso, garantizar los derechos de comunicación, de una defensa de vida, así como de toda la información que debe proveerles el Estado por este procedimiento, porque varios de los familiares nos indicaban que no tenían claridad ni siquiera de cuáles habían sido los delitos o por qué motivo estaban siendo detenidas estas personas, ¿no? Entonces tenemos mucha claridad de que ahí hay ya de por sí fallas en el procedimiento. Por otro lado, deben de ser automáticamente pues replanteadas estas legislaciones. En realidad deberían de derogarse, mantenerse en el ámbito civil y enfocarse en una legislación de la inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, que por supuesto que es importante, pero desde una visión que respete la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, así como que no pueda ser utilizado en contra de voces críticas, voces incómodas y voces que inclusive pudieran ser insultantes para una persona funcionaria pública, porque recordemos que las autoridades, en acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues tienen un umbral de tolerancia que debe ser mayor al de nosotras, las personas ciudadanas. Vamos a enfocarnos en la detención de Cristian Herrera, periodista de Código Rojo, y la situación de los otros dos que mencionan en el comunicado, Heréndira Reyes y Alejandra Hermosillo. ¿Qué se sabe de ellos? Al momento de Heréndida y Alejandra, tenemos más claridad que efectivamente el delito que se les imputa sí es directamente este tema de las imágenes, ¿no? Por otro lado, sabemos que se les inició prisión preventiva oficiosa y que por lo tanto, pues están siendo detenidas en lo que van. Va a haber una audiencia próximamente donde podrán tomarse mayores decisiones sobre el mantenimiento o no de esta medida. En el caso de Cristian, nos hemos comunicado con la fiscalía, no nos ha provisto la información y no ha habido un comunicado público a la fiscalía que indique cuál es la razón de la detención. Uno de la información de un testigo anónimo
que nos dijo que presuntamente era por robo. Sin embargo, pues si es así, ¿por qué la fiscalía no ha salido a decir que es por robo, ¿no? Es decir, no tenemos esta información con mucha claridad y precisamente ahí es donde está la falla, ¿no? El Estado tiene que informar a sus familiares, sobre todo, y a su defensa, cuál fue el motivo, cuáles son las razones, y efectivamente, si es un proceso por otros temas que no tienen que ver con libertad de expresión, pues que se aclare. Es decir, se está utilizando el aparato judicial para castigar la libertad de expresión, desviando normas técnicas como las leyes sobre identidad digital o inteligencia artificial para convertirlas en algo así como un mecanismo de represión. Se pueden utilizar estas legislaciones porque como las ponen en el ámbito penal, pues les dan herramientas al Estado para decir, ah, entonces hay prisión preventiva, ¿no? Que en México uno de los grandes temas que hay es precisamente el exceso o el abuso de la prisión preventiva, ¿no? Que tenemos, pues organizaciones de sociedad civil reportan, ¿no? Miles de casos de personas detenidas sin tener todavía, pues, una sanción verdaderamente. Entonces estamos hablando de que en México se detiene a la gente y prácticamente para fines prácticos termina uno siendo culpable antes de ser inocente, lo cual es contrario precisamente al derecho y a la normativa. Y a su vez, entiendo que estas acciones no solo afectan a las personas detenidas, sino que también generan miedo en otros periodistas, provocando eso que llamamos autocensura por temor a enfrentar procesos penales, justamente. Sí, recordemos que los procesos penales, inclusive contra periodistas, ni siquiera tienen que tener un objetivo claro de detener a alguien. Yo nada más con decir te voy a iniciar un proceso, ya esa amenaza legal, ya provocan miedo, ya provocan autocensura y por supuesto que pues, es una advertencia clara a medios de comunicación, activistas políticos, inclusive otros partidos de oposición, que pues ciertas publicaciones no las van a ser permitidas. ¿En, en qué momento una ley que prometía proteger a los periodistas y a la sociedad en general de los deepfakes y la usurpación de identidad digital se convirtió en una herramienta de persecución contra personas reales de carne y hueso? ¿Hubo alertas previas por parte de la sociedad civil cuando estas leyes se discutían en el Congreso local? Sí, de hecho, artículo 19 emitimos una alerta en noviembre cuando señalamos que precisamente estas normativas podían ser utilizadas de manera arbitraria, que eran vagas, que eran amplias, que eran contrarias precisamente a los estándares de derecho penal como última ratio y que potencialmente pueden ser utilizados pues, para callar cualquier tipo de voz incómoda o crítica, sea periodística, sea política u otra. Estamos viendo detenciones que parecen seguir un guión, casi una película, digamos, allanamientos, incomunicación, el uso del aparato estatal para intimidar. ¿Qué conexión ven ustedes entre la labor crítica de los periodistas afectados y la activación de estos procesos judiciales? Bueno, en este caso hay dos temas principales que nos preocupan. La primera es que aunque se habla precisamente de publicación de ciertos, de un video en particular, según la información que obtuvimos, una de las periodistas que tiene una orden de aprehensión que no está detenida, nos ha indicado que ella particularmente no, ni siquiera compartió ese mismo video. Es decir, nos dice, yo no sé por qué estoy en esa carpeta si yo no moví ese video, si yo no compartí ese video. Entonces, ¿por qué abrió una orden de aprehensión contra mí si presuntamente es por ese video? Entonces, esto nos señala que en realidad pudiera haber más de un video, más información que esté siendo intentado investigar por estas autoridades. Eso genera, por supuesto, pues un proceso todavía de mayor miedo porque no queda claridad de, pues, entonces, qué publicaciones son las que estoy haciendo que pudieran estarme mandando a estos procesos judiciales. Y frente a esto que estás comentando, ¿cuál es el impacto en los demás periodistas en San Luis Potosí? ¿Estamos ante un caso de censura directa, un intento sistemático de imponer autocensura por miedo a la cárcel? Sí, en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, en acorde a nuestro informe anual del 2025, tenemos 5 indicadores. Y el caso de San Luis Potosí resalta porque es una entidad donde prácticamente arriba del 62% de los casos son por abuso de poder público. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad se estaban utilizando las herramientas del Estado para silenciar. Y eso ya es lo que tenemos como un patrón claro dictaminado a nivel estatal.
¿Y dónde está el freno institucional? Si las fiscalías y los jueces están permitiendo que se utilicen leyes de inteligencia artificial para silenciar críticas, ¿a qué instancias deben recurrir las víctimas cuando el sistema judicial de su propio estado está cooptado? Pues por un lado, efectivamente, algunas de estas personas comunicadoras han utilizado el recurso de amparo, ¿no? Que también existe en varios países en América Latina. Por otro lado, es importante resaltar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, que es el equivalente a la Ombudsperson en México, tiene lo que llamamos un recurso de inconformidad por esta normativa. Es decir, en realidad ya hay procesos iniciados desde el gobierno federal. Desde esta organismo, perdón, federal, el cual precisamente está ya cuestionando esta normativa, ¿no? Entonces, estamos hablando en realidad de que ya hay mecanismos en pie que están intentando observar por qué esta normativa es contraria y por qué debe de derogarse, es decir, debe de desaparecer en su definición actual, en su formato actual. Realmente un gran desafío en estos tiempos en los que se habla permanentemente de inteligencia artificial. Hasta el Papa ha emitido su primera homilía vinculada sobre este tema. Y hay que tener en cuenta que la tecnología, la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y no ser el arma del Estado para perseguir a los críticos, si es este el caso, o para perseguir a los periodistas en general. Pedro, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, gracias y un saludo muy caluroso desde acá de México a ustedes. Gracias igualmente. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se emite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.